que arranca. Listo. Bueno, ahí están viendo. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, el ejercicio que vamos a utilizar para ver cambio de variable dice lo siguiente. La demanda diaria de combustible en una estación de servicio en miles de litros, está bien, está expresada, es una variable aleatoria cuya función de densidad es, fíjense que nos da una función, una f chiquita, que es una función que está representando una variable aleatoria continua, ¿está bien? Y bueno, está definida por partes. Tiene dos rangos, o sea, entre 0 y 1, que sería entre 0 y 1000 litros. La expresión es un medio. Y en cambio, si estamos hablando entre 1000 y 2000 litros de combustible, la expresión es menos x más 2. Bueno, se sabe que cuando se trata de fines de semana largos, la demanda diaria se duplica. ¿Está bien? Las preguntas son las siguientes. En el A dice, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo lunes se demanden más de 1000, y a lo sumo 3000 litros de combustible si se decretó como día no laborable? Y en el B pregunta, o en realidad nos pide, calcular la demanda media de combustible en un día feriado. Bueno, si se fijan, el enunciado es muy sencillo, ¿está bien? Está involucrando a una variable aleatoria. Tenemos la función de densidad, así que cuando nosotros tenemos la función de densidad podemos calcular todo sobre esa variable. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos cómo calcular la media, cómo calcular la varianza, cómo calcular el desvío, cómo calcular probabilidades con esa variable? ¿Está bien? Y inclusive también aprendimos a calcular la función de distribución acumulada también, ¿está bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar incorporando? Tenemos que extraer del enunciado, o sea, ¿qué es lo nuevo? ¿Cómo me doy cuenta que estoy frente a un ejercicio de variable aleatoria? De variable aleatoria y que voy a hacer un cambio de variable, mejor dicho. Bueno, vamos a sacar todos los datos del enunciado, como hacemos siempre, ¿está bien? Con la recomendación que hacemos con todos los ejercicios. El enunciado decía, bueno, mira, yo te doy como dato la demanda diaria de combustible, que está expresado en miles de litros, pero si se fijan, hay una nueva variable que menciona también el enunciado que se refiere a la demanda diaria de este combustible, pero en los días que son feriados. ¿Está bien? Ahora, como dato, me dan la función de densidad de esta variable que yo definí con la letra X. Bueno, puedo hacer el gráfico, está bien. Me conviene hacer el gráfico, sobre todo cuando estoy frente a un ejercicio de cambio de variable, porque se ve claramente qué es lo que está sucediendo entre las dos variables. Así que bueno, en principio yo digo, esta está definida por partes. Yo sé que la primera parte es una constante y en la segunda rama se genera este área bajo la curva, así que en definitiva, noten lo siguiente. Tengo un enunciado con una variable aleatoria, la función que la representa y una nueva variable aleatoria que está vinculada con esta variable que yo conozco. ¿Está bien? ¿Cuál es la relación que existe entre esta variable nueva que me brinda el enunciado con la variable conocida que nosotros ya tenemos? ¿Qué les parece? ¿Qué decía el enunciado? Y es el doble de X. ¿Cómo? Y es el doble de X. Claro, nos estaba diciendo que vos tenés un consumo diario que está
o sea, se distribuye según esta función de densidad, pero si sabes que es día feriado, se duplica, ¿está bien? Entonces, para que se dé un cambio de variable, fíjense que acá en esta diapositiva tenemos todos los componentes. Tengo una variable aleatoria, tengo a la función, y si quiero calcular alguna probabilidad, o la media, o la varianza, o desvío, de esta nueva variable y que acabamos de definir nosotros, vamos sí o sí a tener que utilizar la relación que está vinculando a ambas variables. Si no, no hay manera que podamos calcular nada, ¿está bien? Así que, ¿qué vamos a hacer? De esta nueva variable no tenemos la función de densidad y la idea sería, bueno, ¿podríamos calcular la función de densidad? Sí, la función de densidad o la función de probabilidad. Ahora, ¿es estrictamente necesario que lo hagamos? No. O sea, antes en la materia nosotros explicábamos cómo hacer el cambio de variable y encontrar la función de esta nueva variable. Y después calculábamos lo que necesitábamos. Bueno, era el camino largo, digamos, y ahora no, lo simplificamos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizamos esta relación simplemente para hacer el cálculo de la probabilidad que nos está pidiendo. ¿Está bien? Así que en este gráfico no estamos graficando sobre la derecha, no estamos graficando ni una función de densidad ni una función de probabilidad. Simplemente lo que estamos viendo es, si la variable, por ejemplo, x, vale 0, ¿cuánto sería el valor que tomaría la variable y? Si la variable, por ejemplo, tomaría el valor 1, ¿cuál sería el valor que tomaría la variable y? ¿Está bien? Estamos viendo la relación que las está vinculando. Entonces, teniendo en claro cuáles son los datos que tengo que tener para poder hacer un cambio de variable, fíjense que podemos hacer este gráfico que se le llama gráfico de los 4 cuadrantes. Está bueno porque uno acá ve realmente qué es lo que pasa, cómo terminamos haciendo la transformación de alguna forma. En el cuadrante de acá abajo, fíjense que bueno, pusimos los ejes X sobre el horizontal, el eje horizontal, y el vertical sería la Y. En el cuadrante de abajo vamos a graficar a la función de densidad que corresponde a la variable X. ¿Está bien? Después, acá en el cuadrante, en el primer cuadrante, vamos a graficar la relación que estaría vinculando a las dos variables. La idea, ¿cuál es? Arrancar utilizando de base a la información que tenemos de la variable X, que obviamente está dada por la función de densidad, y contrastando contra la relación que vincula las dos variables, hacer el traspaso y ver acá en este cuadrante cómo nos queda determinada la función que representaría la variable y. ¿Está bien? A modo gráfico. ¿Qué puede ser lo que pase acá? Y bueno, mira, puede ser que tengamos una función de densidad si la y es una variable continua, o puede ser que tengamos una función de probabilidad si es que la variable es discreta. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a graficar a la función de la x acá en el primer cuadrante y después la voy a reflejar para abajo como si fuera un espejo para que nos quede bien, digamos, porque la tenemos que graficar acá dada vuelta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, f de x será este área bajo la curva. Bueno, la voy a llevar para abajo para tenerla en este cuadrante tal como dijimos. ¿Está bien? Bueno, acá le puse los valores que corresponden a la f de x. Acá lo que vamos a hacer es graficar a la relación que vincula las dos variables. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Marcamos todos los puntos de quiebre. Fíjense, en este punto es el mínimo valor de la x, en este punto es justo donde cambia de rama y en este punto es justo en el máximo valor de la x. Y ahora lo que hacemos es, vamos hacia arriba, por ejemplo, con estos dos primeros puntos y tratamos de hacer contacto con la relación. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, mirá,
yo voy a arrancar con esta información de la X, voy a contrastar contra la relación y después lo reflejo contra el eje este vertical para ver qué es lo que me termina quedando acá. Con lo que me termine quedando acá me voy a dar cuenta de qué tipo de variable es la Y, ¿está bien? Entonces, fíjense, vamos con los 3 puntos, hicimos contacto acá, acá en el medio y acá en este otro punto, ¿está bien? Y ahora lo que hacemos es reflejarlo para allá, para la izquierda, para ver qué es lo que nos termina quedando en ese cuadrante. Bueno, cuando hacemos eso, ¿qué fue lo que pasó? Mira, me quedó determinado este cuadrante, o sea, separado en 2 partes. Lo primero que miro es cuál es el mínimo valor que tiene la Y y cuál es el máximo valor que tiene la Y. Bueno, el mínimo valor es 0 y el máximo valor es 4. ¿Está bien? Y otra cosa que notamos es que quedó partido, obviamente, en 2 ramas, tal cual como estaba la X. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sigue? Y bueno, lo que sigue es que cuando yo evalúo esta X entre 0 y este valor, que es el 1, me generó este área bajo la curva, y cuando en cambio evaluamos este punto y este punto de la X, que es el reflejo de que la X se encuentra entre 1 y 2, me generó este otro área bajo la curva. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que sacamos en limpio? Que la variable Y está definida por partes, porque fíjense que los puntos hicieron que quedara determinado en 2 partes distintas, y que es continua, ¿está bien? Porque con ambas se generó un rango de valores. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, mira, si nosotros tendríamos que hacer el camino largo, podríamos escribir, por ejemplo, así, función, obviamente es una variable continua, la variable Y, podríamos escribir la función de densidad con la f chiquita y bueno, tendríamos que escribir cuál es la expresión que representa cada una de estas ramas. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta acá se va entendiendo? Profe, yo no entendí muy bien la parte, o sea, entendí cuando se reflejó y en la de 2X hasta ahí llegué. Después no entiendo por qué se dio la forma esa de densidad celeste. Sí, yo le puse un así, esto es, no es que es exactamente esta forma, también es como que dije, bueno, mira, acá hay una densidad, tendríamos que hallar la expresión para saber realmente cómo va a ser la forma, puede ser un triángulo, está bien, es, digamos, representativo de densidad, pero no es exactamente esta la forma que tiene, ¿está bien? Perfecto. Nosotros, claro, Después lo vamos a calcular. necesitaríamos calcularla, ¿está bien? ¿Cuál es la expresión que va acá en cada una de las 2 ramas para ver cómo nos queda determinado? ¿Está bien? Eso nos queda pendiente. Ahora, Profe, sí, pero yo no entendí cómo haces para determinar si eso que te quedó ahí es continuo o discreto. perfecto. Nos quedó que es continuo justamente porque, fíjate, analicemos solo estos 2 puntitos, los primeros. La X está variando entre 0 y 1, ¿está bien? Que es la primera rama. Bueno, cuando la X está variando entre 0 y 1, nosotros venimos hacia arriba, tocamos acá y hacemos contacto, y cuando vamos a reflejarnos, fíjate, nos quedó este rango de valores. ¿Ves que nos hizo esta franja, digamos? Están separados los dos. Vos O venís sea que con si fuese discreto te quedarían como el límite superior e inferior juntos. Claro, vamos a suponer algo. Supongamos, a ver, con verde. Vamos a suponer que en lugar de la phi, voy a cambiar la phi. Voy a decir que ahora la i es así. La i vale 1 si la x está entre 0 y 1. Solo para ilustrar esto.
Supongamos que esta es la nueva phi que defino ahora, para contestar lo que me preguntaba él. Si yo tendría que hacer, tengo que modificar este cambio, ¿no? Porque ahora esta recta en rojo que dibujé es la que está representando esa phi. Bueno, ahora voy a representar esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá más o menos supongamos que está el 1. Si yo tengo que dibujar la phi, significa que va a ser este el gráfico. Uy. Una recta. No me sale derechita, pero bueno, yo tendría que hacer una recta así, entre 0 y 1, ¿está bien? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Analicemos qué pasa ahora cuando yo con este puntito negro de acá abajo y este otro punto voy hacia arriba y toco. Y bueno, mirá, hice contacto acá y hice contacto acá. Perfecto. Ahora reflejémoslo hacia la izquierda. Claro, te quedó un punto. Vienen los dos juntitos y a lo mejor me quedó un punto por acá. Este redondelito, si me sale, es el que está acumulando todo lo que corresponde a la X entre 0 y 1. Entonces, en este caso, yo digo, mirá, no se me generó un rango de valores. Esto dio un resultado de que exactamente la Y toma un valor puntual. Acá tendría que poner la Y es igual a algo. ¿Cuánto sería? Y igual a 1. Y esto lo voy a poder calcular como una probabilidad. ¿Está bien? Entonces, sería un cambio de variable que va desde una variable continua hacia una variable discreta. Ahora, fíjate lo que pasó con el original. El original es este. Y es igual a 2x. La recta roja es la que corresponde a la phi. Bueno, cuando yo fui con este punto y este otro punto, reflejé hacia arriba, hice contacto y después me fui hacia el eje Y, me generó este rango de valores. Es decir, yo estoy entre 0 y 2. ¿Está bien? Entonces sé que tengo una densidad. Del mismo modo, cuando yo analizo este punto que está acá abajo y este otro punto, y voy hacia arriba, fíjate que lo que estoy haciendo es, voy para allá con esto y voy para allá con esto. Y me generó... Profe, no ¿Cómo? sé si soy yo solamente que no veo dónde está el puntero, solamente cuando lo marca. A ver, porque puedo usar este. Acá y acá, Acá. ahí sí. Cuando nosotros analizamos este punto y este otro punto y nos vamos hacia arriba, con este hicimos contacto acá, con este hicimos contacto acá y después cuando lo reflejamos a este y a este, ven que está generando todo este rango de valores. Exactamente entre 2 y 4. ¿Está bien? Entonces acá también me está diciendo, mira, vas a tener una densidad. ¿Está bien? Sí. Bueno, esperen que quiero ver si me deja sacar esto. Discard. Y ahí vamos de vuelta. Bueno, entonces, ya sabemos que la variable y es continua, que está definida por partes, y sacamos esto de saber que la y está entre 0 y 2 en la primera rama y entre 2 y 4 en la segunda rama. ¿Por qué? Y porque acá lo que estamos utilizando es el mínimo y el máximo valor de la primera rama para la y, es decir, yo estoy para la x, perdón, estoy entre 0 y 1, y estoy haciendo la cuentita acá. Cuando la x vale 0, la y vale 0. Cuando la x vale 1, la y vale 2. O sea que ya sé que este rango está entre 0 y 2. Lo mismo hago con estos otros puntos. Cuando en la segunda rama de la x está variando entre 1 y 2. Bueno, si la x está entre 1 y 2, cuando yo
trate de ver cuál es el rango de valores de la y, no basta con que lo multiplique por 2, ¿está bien? O sea que la y ya sé que va entre 2 y 4. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tiene de interesante esto del cambio de variable? Que uno no tiene necesidad de tener que calcular cuáles son las expresiones para después calcular una probabilidad o la media o la varianza o lo que me esté pidiendo. ¿Por qué no necesito eso? Y porque justamente como las dos variables están relacionadas, fíjense que yo lo que acabo de hacer es esto. Arranqué tomando de base esta función y con la expresión de la phi fui capaz de llegar hasta la variable nueva, hasta la y. Así que podemos hacer el camino inverso. Si yo quiero calcular alguna probabilidad, por ejemplo, de la variable y, la puedo plantear, pero después busco el suceso equivalente en la x. Porque yo la x tengo información, tengo la función y con esta función puedo hacer cualquier tipo de cálculo. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. En este caso, fíjense que este área bajo la curva, que corresponde a la X, que corresponde a la primera rama, es exactamente equivalente a la probabilidad de que la Y se encuentre entre 0 y 2. Nosotros no tenemos la función de la Y, pero eventualmente ya sabemos cuánto vale todo este área bajo la curva. ¿Está bien? Porque es equivalente al cálculo que podemos llegar a hacer con la X. Del mismo modo, todo este área bajo la curva que corresponde a este triángulo que está representando a la X entre 1 y 2, es exactamente equivalente a todo este área bajo la curva que corresponde a la Y entre 2 y 4. ¿Está bien? Así que, nosotros, por ejemplo, acá pasé en limpio el gráfico. Lo que nos pedía el enunciado era probabilidad de que en un día feriado se estén consumiendo entre 1000 y 3000 litros de combustible. Bueno, obviamente lo expresamos con la y porque la variable que está mirando la cantidad de litros que se consumen de combustible en un día feriado lo está mirando la nueva variable y que nosotros no la conocemos, o por lo menos la densidad no tenemos idea de cuál es la expresión. Pero sí conocemos a la X y como están relacionadas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, podemos marcar acá en el gráfico, ya que lo tenemos, a dónde ocurre que la Y esté entre 1 y 3. Y bueno, voy a marcar esas dos rectas. Bueno, lo que yo acabo de sombrear acá es, mirá, lo que quiere calcular, o sea, lo que nos está pidiendo el enunciado es que vos calcules esta densidad. En el grafiquito imaginario que yo me puse, digamos, lo que me está pidiendo básicamente es esto. O sea, que la cantidad de litros consumidos en un día feriado se encuentren entre 1000 y 3000. O sea que la Y tiene que estar entre 1 y 3. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Vengo y reflejo sobre la phi y voy a bajar para tratar de encontrar acá en la X cuáles son los valores equivalentes, en sucesos equivalentes que me permitan calcular la probabilidad. Porque yo ya sé que el área bajo la curva que ocurre acá es equivalente a determinado área bajo la curva que ocurre acá en la Y, justamente dada por esta relación. Entonces, fíjense, hago el camino contrario. De este área, con estos dos valores, entre la Y entre 1 y 3, vengo, hago contacto con la phi y voy a bajar hacia abajo. Y ahí voy a ver y sombrear cuál es el área bajo la curva equivalente en mi variable. Y listo, ahora ya que lo tengo, basta con que yo calcule todo este área verde con la función de la X y yo ya sé que es equivalente a la probabilidad que me están pidiendo. O sea, no tuve que hacer más que encontrar el suceso equivalente. No necesité encontrar la función de densidad de la variable y, ni la expresión, ni nada, ¿está bien? Simplemente fui a buscar el suceso que corresponde a la X. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es este puntito y cuál es este puntito? O sea, ¿qué valor tiene? Digo, la X entre qué valor y qué valor está, para que pueda hacer la cuenta con la calculadora, digamos. ¿Está bien? Algo que no falla nunca es la tablita de valores. Fíjense, yo acá lo puse, dijo, bueno, la X, ¿qué valores puede tomar? Y mirá, la X está definida desde 0 hasta 2,
infinitos valores, pero bueno, agarré algunos representativos y dije, bueno, si por ejemplo la X vale 0, ¿cuánto vale la Y? Bueno, lo saqué de acá, ¿ven? Voy reemplazando a la X y voy sacando las respuestas para poner acá. Cuando la X vale 1/2, la Y vale 1. Cuando la X vale 1, obviamente la Y vale 2. Cuando vale 1,5 la X, se multiplica por 2, digamos, o sea que las cuentas son fáciles. Ahora, en este caso, ¿cuánto vale entonces este puntito de acá de la X y este puntito de acá de la X? ¿Qué les parece? 0,5 Y un medio. Claro, exacto. No, y 1.5. Y 1,5. Lo tenemos acá. Cuando la Y vale 1, me fijo, la Y vale 1, la X tiene que valer la mitad, 0,5. Y cuando la Y vale 3, que son estos dos valores importantes para nosotros, la X tiene que valer la mitad, es decir, 1,5. ¿Está bien? Así que yo ya sé que el rango con el que voy a tener que trabajar y plantear la probabilidad es tan sencillo como que la X se encuentre entre 0,5 y 1,5. ¿Está bien? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, yo tengo la función de densidad, puedo hacer la integral. Acuérdense que estaba definida por partes, o si no, puedo hacer lo que aprendimos la semana pasada. Como esto es área bajo la curva, de vuelta, en cuanto veo un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, hago la cuentita con el cálculo geométrico. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, acá lo hice de esa forma. Digo, mira, de base tenemos 1 para lo que es el rectángulo, de altura tenemos 1/2, así que ahí ya tenemos 1/2 solamente en este rectángulo y después nos queda la cuentita del triángulo que está ahí abajo. Que también de base tiene 1/2, bueno, la altura acá lo mismo, así que listo. Ahí ya tenemos la cuentita de los dos. El total, el área total sería la suma de lo acumulado, del área, digamos, que está correspondiendo a este rectángulo y al triángulo, así que es 0,625. Obviamente, ¿lo podemos hacer con la calculadora? Sí, por supuesto. Agarramos la función de densidad, hacemos la integral de la primera rama entre 0,5 y 1, más la integral de la segunda rama entre 1 y 1,5. Y con eso, ¿qué resultado vamos a obtener? 0,625. ¿Está bien? O sea, bueno, esta es la explicación conceptual, digamos. Yo quise hacer el gráfico porque me parece que se ve bien claro qué es lo que estamos haciendo, que estamos yendo de la X, que es lo conocido, y utilizando obviamente la phi, vemos qué forma, o sea, y qué tipo de variable es con la cual estamos trabajando y que no conocemos, y que del mismo modo podemos partir de esa variable que para nosotros es desconocida, llevarla a los cálculos de una variable que sí conocemos, que por lo general es la X. ¿Está bien? Bueno, y después, acá, ¿qué es lo que cambia? Y que la función de X puede ser cualquiera y la phi de X puede ser cualquiera. ¿Está bien? Puede ser 2X, puede ser 3X más 5, puede ser raíz de X, no sé, 1 sobre X más 14, o sea, la relación no importa, la relación, ¿qué es lo que nos va a decir? Y bueno, ¿qué es lo que vas a graficar acá? Y lo mismo, la función de densidad, ¿qué es lo que nos va a decir? Bueno, cómo se distribuye la X y cómo vamos a graficar la función acá. Después siempre lo que tenemos que hacer es arrancar desde acá, desde este cuadrante, ir hacia arriba y ver cómo se refleja sobre el eje vertical para ver de qué forma quedó la nueva variable, digamos, que estamos definiendo. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, con el gráfico lo podemos ver visualmente, pero fíjense que esta tablita no falla nunca. Porque supónganse que uno no había hecho el gráfico, hace la tabla de valores. Con que busque cuáles son los equivalentes a los que corresponden a la probabilidad que nos están pidiendo, listo, ya sabemos cuál es la cuenta que tenemos que hacer. ¿Está bien? Que eso es lo que vamos a hacer ahora.
Bueno, esto era lo que nos pedía el enunciado. Supónganse que nosotros el gráfico no lo hacíamos, ¿está bien? Lo que escribimos, porque vamos leyendo la pregunta, fíjense que dice, ¿cuál es la probabilidad que el próximo lunes se demanden más de 1000 y a lo sumo 1000 litros de combustible si se decretó como día no laborable? Bueno, yo lo escribí tal cual como lo estaba diciendo, es más de 1, la variable y a lo sumo 3 menor o igual a 3. Ahora, como es la intersección, siempre uno se tiene que fijar que con la intersección puede ser que nos quede un rango, o sea, un intervalo, ¿está bien? O que nos quede todo orientado a menor a 1, o que nos quede todo mayor a 3. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se recomienda cada vez que uno tiene una intersección? Y bueno, puedes hacer el grafiquito rápido, total es un segundo. Decís, bueno, a ver, voy a marcar la I que sea mayor a 1 y también voy a marcar que la I sea menor o igual a 3. Bueno, mayor a 1 es todo para la derecha, menor o igual a 3 todo para la izquierda. En definitiva, me quedó un rango definido entre 1 y 3. ¿Está bien? ¿Cuál es la cuenta que voy a hacer? La que nosotros vimos recién en la diapositiva anterior. Ahora, si yo no querría hacer el gráfico, porque es una posibilidad, ¿cómo lo puedo resolver rápidamente haciendo la cuenta? Y bueno, yo sé que no voy a calcular la función de la I, ¿está bien? Pero sí necesito tener en claro que me voy a basar en esta relación que me dieron. Mira, ahí dice que se duplica la cantidad de combustible. Bueno, vamos a trabajar con la phi. Fíjense, si yo tengo que calcular esta probabilidad, y acá estoy diciendo que la I es exactamente igual a la phi de X, bueno, voy a reemplazar a la I en esa probabilidad por la phi de X, ¿está bien? Es lógico que pueda hacer esto. Y bueno, la phi de X, ¿cuánto vale? Y 2X me dijeron en este caso. Bueno, reemplazo por 2X y ahora lo que hago es despejarla. Y acá automáticamente ya me quedó lo que nosotros vimos recién en el gráfico, que el suceso equivalente de la X con respecto a la variable Y, para responder la probabilidad que me había pedido, es exactamente esto, que la X esté entre 0,5 y 1,5. ¿Está bien? O sea que fíjense que cada uno elige de qué forma puede llegar al resultado final. Pueden hacer el gráfico rápidamente o pueden hacer directamente el reemplazo de la phi siempre que sea posible. ¿Está bien? Bueno, en este caso, para tenerlo nada más, digo, bueno, vamos a escribir el cálculo con la función de densidad, porque si uno lo quiere hacer con la calculadora en lugar de estar haciendo los cálculos geométricos, bueno, estaba definida por partes, así que tenía que hacer dos integrales. Entre 0,5 y 1, y entre 1 y 1,5 para la segunda rama, y ya, obviamente, sumando esas probabilidades, obtenemos el mismo resultado, ¿está bien? Nos tiene que dar 0,625. ¿Alguna pregunta? Profe, esa última forma de sacar la probabilidad poniendo la phi de x adentro de lo que es la probabilidad, si es una función si la phi de x es una función por partes, ¿cómo sería? Y ahí se te complica, porque no lo vas a poder sacar de una. Por eso digo, Tendrías siempre que que ir al sea gráfico. posible, o sea que sea algo sencillo, lo reemplazo y sale. En este caso era 2x, no había problema. Ahora el tema es que si la phi llega a estar definida por partes, ahí no lo vamos a poder reemplazar tan fácil. Ahí nos vamos a tener que apoyar en el gráfico. O mínimamente en la tablita de valores. Armando la tabla para ver qué rango de valores tiene cada variable. Con la tabla también te ayuda. Bueno, cálculos geométricos. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿está bien? Lo hice allá en la otra, pero bueno, por las dudas, acá lo que hice fue hacer el complemento, para que lo tengan. O sea, siempre ustedes búsquenle la vuelta de que si, por ejemplo, les queda una figura
no sé, media extraño, que queden, no sé, un triangulito para acá, otro por acá, no sé, algo que les parece que, qué engorroso, bueno, siempre piensen en el complemento, ¿está bien? A veces tienen que sombrear, por ejemplo, no sé, supónganse que era mayor a 0,5 lo que nos pedía y teníamos que sombrear todo este área grande, bueno, a 1 le restamos este cuadrado y ya está, es más fácil, ¿está bien? Así que nada, esto es un recordatorio de que cada vez que tengan que calcular una probabilidad sobre una variable aleatoria continua, hagan el sombreado de lo que tienen que calcular para ver cuál es la forma más fácil de hacerlo y listo, y no tener problemas, inclusive porque quizás pueden hacer el cálculo con la integral, con la computadora, con la calculadora y después confirmar con el cálculo geométrico. ¿Está bien? Es una herramienta más que tenemos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá? Bueno, en este caso, algo súper importante de cambio de variable que lo van a ver en la práctica y que también se suele tomar en los exámenes, es lo siguiente. Así como hicimos recién para calcular una probabilidad, también es posible que podamos llegar a calcular la media de la variable aleatoria esta que es desconocida. Y uno dice, pero ¿cómo voy a calcular la media si, cómo era el cálculo de la media una variable continua? Y bueno, tenías que hacer la integral de la variable multiplicada por la función. Ahí me sonaron, la función yo no la tengo de la i. No me dieron ese dato. ¿Qué tengo que calcularlo entonces? Y bueno, la respuesta es no. Tenemos dos posibilidades de cálculo para hacer llegar a ese resultado. Esta es una propiedad que dice lo siguiente. Fíjense que si nosotros tenemos una expresión que vincula las dos variables que tiene la forma de la recta, fíjense que esta es la expresión de una recta, y igual a por x más b, voy a poder aplicar esta propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Que vas a poder calcular a la media de la variable nueva según la expresión que vos tengas en el enunciado. Entonces vas a hacer, el coeficiente te queda igual, ven, a, y en lugar de la x ponemos a la media de x. Es decir, que nosotros lo único que tendríamos que hacer es ir y calcular la media de nuestra variable conocida, de la que viene dada como dato en el enunciado. Y después, si querrían que calculemos la varianza, con esta propiedad la varianza se calcula como el coeficiente de la expresión de la recta que vos tenés elevado al cuadrado, y después a la x, bueno, calculamos la varianza de la x. Y el término independiente no va, ¿está bien? Así que, ¿cuándo puedo utilizar esto? Cuando yo sé que la relación que vincula las dos variables tiene la expresión de una recta. O sea, ¿qué me fijo? En la phi. Básicamente es eso, ¿está bien? La pregunta es, en este caso, en este ejercicio, ¿la phi cumple con esto para que podamos aplicar la propiedad de combinación lineal? Sí, cumple. Sí, porque es i igual a 2x, ¿está bien? O sea, está bien, no tiene el término independiente, pero es correspondiente con la expresión de una recta. Así que bueno, vamos a aplicarlo. Esta es la phi, así que fíjense que según la propiedad nosotros podríamos calcular a la media de i directamente como 2 veces la media de x. Listo, el cálculo auxiliar que tenemos que hacer es nada más calcular la media. Acá está la cuentita, nos terminó dando 0,917, así que multiplicando eso por 2 nos terminó quedando 1833,33 litros. Una pavada realmente, ¿no? Ahora, si nosotros hubiéramos tenido que calcular la media posta de la variable i con su función de densidad, ¿qué tendremos que haber hecho? Y bueno, el camino largo, eso que dijimos al principio. La i es una variable continua que está definida por partes, tendríamos que ir a calcular la función de densidad y una vez que la tenemos tendríamos que hacer la cuenta como estamos haciendo acá abajo, por ejemplo. Pero nada más que con la función de densidad que corresponde a la variable i. Bueno, de esta forma, con esta propiedad, nosotros lo que hicimos fue ahorrarnos un montón de tiempo y usar los sucesos equivalentes entre las variables. ¿Está bien?
¿Quedó claro? Profe, ¿le hago una Sí. consulta? Sí, dime. Si nosotros en el inicio del ejercicio tenemos la función de densidad X, ¿no? Sí, Y tenemos la función phi. sí. ¿No es más fácil reemplazar, despejar X y ponerla ahí? No sé si se me explica. Es que estamos haciendo, pero lo opuesto. O sea, a donde está la I, la estás reemplazando por la X. Claro, yo pondría, en vez de X, pondría Y sobre 2 y después despejo. Pero ¿en dónde decís vos de reemplazarlo? En la función densidad de X. En vez de X pongo Y sobre 2 y después despejo para los dos lados. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? El rango de validez cambia en la función, decís vos, ¿no? En la densidad. Claro, el rango después te fijas en el gráfico y ya sale. Sí, pero me parece que no es equivalente. A mí, matemáticamente, se me hace más fácil así, digamos. Sí, pero digamos, lo que tendrías que hacer es, vos podrías hacer eso, me parece, si tuvieras la función de probabilidad acumulada de ambas variables para poder igualarlas, me parece. Ah, Más si está definida por partes, ¿está bien? ok. Bueno, ahora vamos a ver esto otro, que es parecido a lo que vos estás planteando, que es otra posibilidad para calcular la media. En definitiva, o sea, lo que estamos diciendo es que estamos calculando la media. En cuanto a probabilidades, fíjate que hicimos lo que vos decís, en realidad, pero no al revés. Lo que estamos reemplazando es a la I, que para nosotros es desconocida, lo llevamos a la expresión que contenga la X. Entonces, para calcular una probabilidad, siempre que esté involucrada la I, voy a reemplazar por 2X en este caso, según esta phi de este ejercicio. Bueno, esta propiedad, esta que estamos viendo acá para la media, que se da, digamos, fácil el cálculo, únicamente la puedo utilizar cuando la expresión, o sea, cuando la phi tenga la expresión de una recta. ¿Está bien? Si, por ejemplo, la phi decía que y es igual a raíz de x, no hubiéramos podido aplicar esta propiedad. O no sé, si la phi decía que y es igual a 14 sobre x, no hubiéramos podido utilizar esta propiedad. ¿Está bien? Así que solo vale si la relación es lineal. Si yo tengo así una expresión que vincula las variables que es parecida a la de una recta. Ahora, ¿qué puedo hacer en el caso en que me pase esto? Que es y igual a raíz de x. ¿Qué hago? ¿No puedo calcular la media? Sí, se puede calcular. Vamos a hacer algo parecido a lo que comentaba él recién. Supuestamente, si nosotros tenemos que calcular la media de y, nosotros sabemos que la fórmula para la media de una variable continua es esta que estamos viendo acá, en forma genérica, ¿no? Bueno, si la escribo para la y sería esta expresión que está acá, pero ¿qué pasa? Necesito la función de la y. Bueno, no la voy a calcular. Fíjense, en lugar de la y voy a usar la phi, que lo llevo a los sucesos equivalentes que corresponden a la x, y en lugar de la función de la y, que no la voy a calcular, ¿qué es lo que voy a utilizar? La función de la x que viene dada en el enunciado. O sea, utilizo todo lo que tengo como dato en el enunciado. Por un lado tengo la phi y por el otro lado tengo la función de densidad de la x. Entonces, ¿cómo hago para hacer la integral? La y, obviamente, yo la reemplazo por 2x. Ahora, la función de la y la tengo que reemplazar por la función de la x. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Y que está definida por partes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir la integral en 2. Claro, voy a tener que hacer, para la primer rama, hago esto. La phi obviamente es 2x, pero la expresión de la x es un medio. Está claramente acá. ¿Cuál es la integral, el límite de la integral? Y mira, entre 0 y 1 vas a tener que hacerlo. Y estamos aplicando esto
de calcular la media de una variable aleatoria, pero utilizando, sería la esperanza matemática en este caso, ¿está bien? Porque estamos haciendo la esperanza matemática de la phi en lugar de la i, que es la variable. Bueno, y la otra parte que me falta es que el límite de la integral va a ser entre 1 y 2. La phi sigue siendo 2x, pero lo único que me cambió es la expresión de la f de x, que es menos x más 2. Bueno, hago esta cuenta y obviamente me da el mismo resultado que con la propiedad de combinación lineal que hicimos recién. ¿Está bien? ¿La diferencia cuál es? Y bueno, que esta forma vale siempre. Acá me despreocupo de estar mirando, che, a ver, la phi tiene la expresión de la recta o no. No importa cuál es la phi. Por ejemplo, si la phi es i igual a 3x al cuadrado más 45, listo, aplico esto y calculo la media de la i. ¿Está bien? Esto vale siempre. Y es tan sencillo como reemplazar a la i por la expresión que tenga la phi que te estén dando, la relación, y a la función de la i la reemplazás por la función de la x, que es la que tenés como dato en el enunciado. ¿Está bien? Bueno, yo creo que con esto van a poder resolver los ejercicios que les quedaron pendientes de la práctica anterior. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no, profe. Profe, ¿algún ejemplo o algo con lo que sería variable x continua, pero variable y discreta o viceversa? No hay. Me parece que no tenemos en la práctica. Por lo general, No se toma. vamos de continua a continua o ponerle que de continua a discreta y en una rama. O sea, por lo general es así. Hay algunos casos de ejercicio, no sé si están en la práctica ahora, que te puede generar, por ejemplo, no sé, tenés una variable continua y después cuando vos haces el gráfico resulta que la i era mixta, es decir, tiene una parte de comportamiento discreto y una parte de comportamiento continuo. Eso puede pasar, pero no sé, para un examen no. Después tengo que revisar la práctica, me fijo y les digo. Me parece que los que están en la práctica son directos, o sea, es de continuo a continuo o discreto a discreto. Listo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver rápidamente quiero explicarles el concepto de muestreo con reposición y sin reposición porque así le doy el pie a Nico para lo del proceso Bernoulli. Estos son 5 diapositivas nada más. Así que bueno, les comparto de vuelta. Lo que vamos a ver es lo que dice acá el título de la diapositiva, muestreo con y sin reposición, para que nosotros aprendamos a distinguirlos, ¿está bien? ¿Qué significa uno y otro? Y ya que estamos, vemos rápidamente el concepto de variable aleatoria hipergeométrica, así ya después se quedan con Nico viendo el proceso Bernoulli. Bueno, estos dos muestreos con reposición y sin reposición equivalen a que uno va a hacer un experimento y existe la posibilidad de que en el enunciado diga, mira, voy a hacer el experimento con reposición o voy a hacer el experimento sin reposición. Bueno, ¿qué significaría? Vamos a aplicarlo con este ejercicio. En este caso dice, se tiene una urna que tiene 7 bolillas azules y 5 celestes. Ahí está el grafiquito. El experimento consiste en extraer 2 bolillas celestes, ¿está bien? Luego, una vez que uno sacó las 2 bolillas celestes, se extrae una bolilla
y se quiere calcular la probabilidad de que esa última bolilla que se saca sea de color azul, considerando ambos tipos de muestreos. Es decir, lo voy a hacer sin reposición y lo voy a hacer con reposición para ver la diferencia. ¿Está bien? Bueno, en este caso fíjense que lo que definí yo son estos dos sucesos, que le puse la letra A para referirme al azul y la C para referirme a celeste. Entonces A es la bolilla es azul, C es la bolilla celeste. Y nosotros ahora, a priori, podemos saber cuál es la probabilidad de que una bolilla sea azul y cuál es la probabilidad de que una bolilla sea celeste. ¿Qué es lo que hicimos para calcularla? Y bueno, mira, acá tengo la cantidad de bolillas que mencionaba el enunciado, que eran 12 en total, y 7 son azules y 5 son celestes. Así que, a priori, ¿qué significa? Significa ahora, en el comienzo del experimento, o sea, previo a que vos hagas el experimento que tenés que hacer. ¿Está bien? Bueno, hasta acá lo que hicimos nada más fue definir sucesos y asignarle las probabilidades de ocurrencia. Ahora tendríamos que hacer lo que dice el enunciado. Bueno, la idea es que vamos a sacar 2 bolillas celestes, ¿está bien? Y después vamos a terminar sacando una para ver, y queremos calcular la probabilidad, a ver si esa que sacamos después es azul o no, ¿está bien? Bueno, la diferencia de los muestreos está acá. Con reposición saqué las 2 bolillas celestes y las volví a meter en la urna. Sin reposición, saqué las 2 bolillas celestes y desaparecieron de la urna. ¿Está bien? Esa es básicamente la diferencia. ¿Voy a reponer todo lo que yo hice en el experimento o no? Entonces, fíjense qué es lo que pasa ahora si yo saco una bolilla luego de haber hecho este experimento de extraer esas 2 bolillas celestes. En este caso, cuando yo hice el muestreo con reposición, o sea, si esto es una caja, una urna, una bolsa, lo que sea, me quedó intacta. ¿Está bien? Está bien, yo saqué las 2 bolillas celestes, pero como era con reposición, las tuve que meter de vuelta dentro de la caja. Así que me quedó todo en la instancia inicial, digamos. Así que, si yo quiero calcular acá la probabilidad de que una bolilla que saque ahora sea azul, ¿cuánto me quedó? Y me quedó exactamente la misma que yo había calculado a priori. Conclusión, cuando estoy con un experimento que es con reposición, la probabilidad permanece constante. Porque fíjense que no cambió para nada justamente porque estoy devolviendo todo de vuelta a la caja o a la urna o lo que sea con lo que esté trabajando. En cambio, fíjense acá, si el muestreo sin reposición, como yo agarré las 2 bolillas celestes, las saqué de la urna y es sin reposición, no las voy a devolver a la urna, la probabilidad de que yo ahora saque una bolilla azul se vio modificada respecto a la información que teníamos a priori recién antes de comenzar con el experimento, ¿está bien? Ahora fíjense que es 0,7 la probabilidad de azul. Entonces, acá tenemos otra característica que nos está diferenciando los muestreos. La probabilidad cuando es un muestreo sin reposición no es constante, cambia cada vez, ¿está bien? Está dependiendo de lo que pase con las bolillas que saqué anteriormente. De hecho, si yo hubiera sacado, en vez de 2 celestes, hubiera sacado 2 azules, esto también hubiera cambiado. Así que bueno, esa es básicamente la diferencia entre los dos tipos de muestreo. En el caso de la variable hipergeométrica, estamos hablando de muestreos sin reposición, ¿está bien? O sea, que si a mí me toca un ejercicio en el que me menciona que estoy frente a una variable hipergeométrica, automáticamente yo sé que voy a estar haciendo este tipo de experimentos. Que voy a sacar las bolillas o voy a contar cartas o voy a contar personas en un grupo de médicos y enfermeros o lo que sea que diga el enunciado, pero que es sin reposición. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un ejercicio sencillito y definimos la variable. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy frente a una variable hipergeométrica? Pues supongamos que el enunciado no me dice nada.
que es una variable hipergeométrica. ¿Cómo hago para darme cuenta de que tiene esta distribución? Bueno, fíjense que siempre una variable hipergeométrica está mirando cantidad de éxitos en una muestra determinada. Es decir, yo tengo que ir y tomar una muestra de lo que sea con lo que esté trabajando, ¿está bien? Supónganse, refiriéndonos a este ejercicio que vimos recién de los litros de combustible de esa estación. Tomar una muestra sería que, supónganse que yo voy una semana y anoto cuántos son los litros, miles de litros, que se vendieron día por día. ¿Está bien? Entonces yo tengo una muestra de 7 días correspondientes a los litros que se consumieron, o sea, que se vendieron en esa estación de servicio. Eso sería una muestra. ¿Está bien? Entonces, la cantidad, la variable hipergeométrica está mirando la cantidad de éxitos en una determinada muestra, pero como dato necesitamos tener estos dos parámetros. La muestra se denota por lo general con la n minúscula. La n mayúscula y la r lo que están denotando es la población total, que por lo general es un número muy grande, y r es la cantidad de elementos, está bien, en esa población que tienen determinada característica, que es justamente la que uno va a querer investigar o analizar o calcular la probabilidad. Entonces, fíjense que ya tengo una idea de cómo voy a encontrar a una variable hipergeométrica en un enunciado. O sea, voy a tener una descripción en la que me dice: quiero que cuentes la cantidad de defectuosas, por ejemplo, en una población de, no sé, 1000 piezas, o sea, el n tendría que ser 1000, sabiendo que hay 130 defectuosas, el r sería 130. ¿Y el n qué es? Y la muestra que vos vas a ir a tomar. ¿Está bien? Bueno, la función, ahora lo vamos a ver con un ejercicio para cerrar la idea, pero la función de probabilidad de la variable hipergeométrica es esta que estamos viendo acá. Ustedes también la tienen en la hoja de fórmulas, ¿están bien? Es una variable discreta. Y fíjense que el cálculo es el reflejo de lo que nosotros vamos a estar haciendo como experimento. Porque acá en el denominador decimos, mira, de la población grande que tenemos, vamos a tomar una muestra chiquita para poder hacer la cuenta. Ese es el muestreo, ¿está bien? Ahí es donde nosotros explicamos por qué, cuál es la esencia de la hipergeométrica. Se utiliza generalmente para hacer controles de calidad. Entonces, imagínense ustedes una planta, una fábrica gigante que tiene miles, millones de piezas para vender. Uno no puede hacer el control de calidad sobre todas las piezas, ¿está bien? Y se decide tomar una muestra más pequeña porque por lo general, no sé, esas piezas se someten a determinado proceso como para romperlas, justamente para testearlas, y bueno, uno no puede poner en riesgo toda la población que tiene. Entonces se toma una muestra más chica. Bueno, acá lo que estamos diciendo es cómo vamos a hacer el muestreo. Mirá, tengo 1000 piezas y voy a tomar 10 para muestrar. Y después acá arriba lo que se dice es, bueno, ¿querés calcular la probabilidad de encontrar una defectuosa? Bueno, acá decimos, mirá, de las defectuosas que tenían, que eran 130, quiero una. Y del resto, o sea, 1000 menos 130, quiero 0. ¿Está bien? Así es como se va haciendo el cálculo de la probabilidad. Bueno, conclusión. Acá está la definición de la variable y de los parámetros. La variable mira cantidad de éxitos que yo voy a encontrar en la muestra, ¿está bien? Porque la idea ¿cuál es? Tengo 1000 piezas, sé que 130 son defectuosas, pero yo voy y tomo una muestra de 10. Imagínense la situación, voy a la fábrica, agarro 10 piezas y me las traigo a la oficina ahí, las pongo arriba de la mesa. Y empiezo a revisar a ver cuántas son defectuosas o cuántas no, en 10 nada más, ¿está bien? Bueno, la idea entonces es que la X va a mirar la cantidad de piezas defectuosas que yo encontré entre esas 10 que elegí tomar de muestreo,
en un total de, en una población que tiene 1000 piezas con 130 defectuosas, que es la R, y obviamente la N minúscula es la cantidad que tomamos en la muestra, que es N. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Este caso es sencillito para ilustrar el caso de muestreo sin reposición. Fíjense, seleccionamos 3 manzanas al azar sin reposición en 10 manzanas disponibles. Y acá están las 10 manzanas. Vamos a tomar 3 al azar y después queremos calcular cuál es la probabilidad de obtener 2 manzanas verdes. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Yo volví a definir los sucesos. La manzana es roja, la manzana es verde y voy a poner la probabilidad de que sea roja o que sea verde ahora. ¿Está bien? Al inicio de, el experimento, antes del experimento. A priori tenemos que la probabilidad de que sea roja es 0,6 y la probabilidad de verde es 0,4. Es decir, 60% de estas manzanas que tenemos es roja y el 40% restante es verde. Ahora, fíjense que están dadas todas las condiciones para tener una variable hipergeométrica. ¿Está bien? Porque tenemos un total de 10. Ahora, lo que se hace es tomar una muestra de 3. De las 10 que tengo 0,4, o sea, 4 de esas manzanas son verdes. Y lo que yo quiero calcular es la probabilidad de obtener 2, pero en la muestra que yo tomé. ¿Está bien? Así que vamos a resolverlo. La variable está mirando cantidad de manzanas verdes en las 3 seleccionadas. Es hipergeométrica porque tengo una población total de 10. La característica que yo quiero calcular, es decir, que sean verdes, en este caso tengo, acá me quedó mal, 4, a ver. 4 verdes, esto es una B. Acá tendría que ser B, B igual a 4. Y tomo una muestra de 3, ¿está bien? Bueno, ¿cómo se hace la cuenta? Tal como vimos en la función de probabilidad que tenemos anotado en la hoja de fórmulas y que teníamos en la diapositiva anterior. Como queremos calcular la probabilidad de que en la muestra tengamos exactamente 2 verdes, ¿qué es lo que hacemos? Acá en el denominador decimos cuántas vamos a tomar del total para hacer el muestreo. Bueno, de las 10 que teníamos, dijimos que vamos a agarrar 3. ¿Está bien? Bueno, y acá en el numerador, lo que vamos a hacer es, vamos a decir, bueno, ¿cómo van a estar distribuidas esas manzanas? Porque, digamos, en el denominador lo que yo hice fue agarrar 3. No tengo idea si son verdes todas o todas rojas o una roja y 2 verdes o al revés. ¿Está bien? No tengo hasta ahora conocido cuáles van a ser los colores que me van a tocar en cuanto a las manzanas. ¿Qué tipo de manzanas voy a tener? Lo que sí sé es que yo quiero la probabilidad de que me salgan 2 verdes, ¿no? Es lo que pedía la consigna. Bueno, entonces digo, de las verdes quiero 2 y de las rojas quiero 1, porque en definitiva yo lo que hice fue tomar una muestra de 3. ¿Está bien? Entonces fíjense, es este producto, el número combinatorio, 4 tomadas de 2 multiplicado por 6 tomadas de 1. Entonces ahora sí, con el denominador dije cuántas voy a tomar de muestra, o sea que es chiquita, tiene que ser menos de la cantidad de la población. De las 10 solamente voy a tomar 3, que es esto que vemos acá. Y ahora en el numerador escribimos lo que nosotros queremos calcular. Mirad, quiero que sean 2 verdes y obviamente tiene que ser una roja porque yo necesito completar 3. ¿Está bien? Así que de esta forma calculamos la probabilidad de obtener 2 manzanas verdes entre las 3 que tomamos de muestra. Es muy sencilla la variable hipergeométrica, ¿está bien? Fíjense que me tengo que, cada vez que arme esta probabilidad, tengo que validar que la parte de arriba del número combinatorio de que yo estoy haciendo el producto me tiene que sumar
la misma cantidad de la población total, ¿está bien? Porque imagínense, este es el grupo de las manzanas verdes y este es el grupo de las manzanas rojas. Bueno, yo tengo 10 en total, así que tengo que fijarme que los números que yo ponga acá arriba tienen que sumar 10. Del mismo modo, como yo estoy tomando una muestra de 3 para contar a ver cuántas rojas o cuántas verdes tengo, la parte de acá abajo también tiene que sumar 3, porque es justamente donde le estoy diciendo, mira, de las 3 que yo saqué, quiero exactamente que me salgan 2 verdes y una sola roja. ¿Por qué? Y porque yo acá estoy calculando la probabilidad de obtener 2 manzanas verdes en la muestra. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, esto es como el ejercicio 2, me parece, de la guía 2. A mí me había parecido medio raro eso. Puede ser que sea sí, puede ser que esté la expresión de la hipergeométrica o el muestreo defina esto. Y el 2 y el 3 se creó. Yo al principio no entendía la resolución del libro, pero bueno, había llegado más o menos a algo, pero con esto ya me quedó completamente claro. Perfecto, buenísimo. Bueno, todo depende entonces de la forma en que querramos calcular. Si yo, por ejemplo, querría calcular la probabilidad de que me salga que las tres exactamente sean verdes, ¿cómo tendría que modificar esto? Yo quiero, a ver, lo escribo acá. Yo tengo que poner 4, 3 y 6, 0. Probabilidad, uy, no me escriben. Probabilidad de x igual a 3 quiero. En el denominador dejo lo mismo, ¿no? 10 tomado de a 3. ¿Y acá arriba qué pongo? 4 tomados de a 3 y después 6 tomados de a 0. Perfecto, lo entendieron. Y si hubiera querido, por ejemplo, la probabilidad de, voy a definir esto. X igual a 2, yo digo y una nueva variable, ¿no? Mira la cantidad de manzanas rojas en 5 observadas. Y quiero la probabilidad de que I tome el valor 3. Digo, I tiene una distribución hipergeométrica con estos valores. N es igual a 12, R es igual a 7 y tomo una muestra de ¿cuánto? De 5. 5. ¿Cómo me queda este cálculo entonces? Probabilidad de I igual a 3. ¿Cómo hago el muestreo acá abajo? Abajo 12 tomados de a 7. Del total de 12, elijo tomar una muestra de 5. 5. Perfecto, perfecto. La muestra es de 5. ¿Y ahora cómo las voy a distribuir? Quiero probabilidad de sacar 3 rojas. 7 sobre 3. De las 7 que son rojas, quiero las 3. Y el resto, que son las verdes, ¿cuántas son el resto verdes? 5. 5 tomadas de a cuánto? De a 2. Sí, 2. Sí, a 2. ¿Está bien? ¿Ven? Fíjense, acá dijimos cómo de la población total cuántas vamos a agarrar para la muestra. Y eso es lo que manda. Yo acá arriba me tengo que asegurar
que estos dos valores tienen que sumar 12 y estos dos valores tienen que sumar la muestra que yo tomo. Y obviamente me fijo, mira, quiero rojas. Listo, entonces las 3 que quiero las voy a poner en el grupo de las rojas. ¿Dónde sé cuáles son el grupo de las rojas? Y acá lo tengo. En la definición de la variable tiene que decir la característica que yo quiero. Por eso les decía, acá esto estaba mal, ahora lo voy a arreglar. Esto es b igual a 4. Profe, Sí. ¿cómo hago? ¿Cómo se haría la cuenta, digamos? ¿Qué multiplico con qué? Esto es número combinatorio, se hace con la calculadora. Hacemos 7 cierto, tomados cierto. de A3 multiplicado por 5 tomados de A2 y abajo el cociente con 12 tomados de A5. Claro, y a todo le ponía la C. Claro, exacto. Sí, Con me la acordé, cálculo gracias. creo que está arriba del igual. Sí, me acordé, Sí. gracias. Sí, número combinatorio. Porque estamos diciendo todas las formas posibles, por ejemplo, cuando decimos el denominador, todas las formas posibles de que con 12 frutas que yo tengo, entre manzanas y manzanas rojas y manzanas verdes, digamos, las puedo tomar de A5. Todas las combinaciones que existen de tomar en una muestra de 12 tomadas de A5, digamos. Perfecto, o sea, fíjense que es muy sencilla la variable hipergeométrica. Y es fácil de identificar porque es la única de todas las que nosotros vemos que tiene 3 parámetros. Ahora después van a ver que vamos a ir avanzando con el resto de las variables y la mayoría tienen 2 parámetros. Esta es la única que tiene 3. Necesita la población total, necesita que le digamos, bueno, ¿para qué característica querés ver de esa población? Que esté defectuosa, que sea roja, que sea verde, que esté, no sé, bien, que sea una pieza completa, determinada característica, me tenés que decir cuántas hay en esa población y después me tenés que decir qué muestra vas a tomar, qué tamaño de muestra, porque dependiendo de la muestra es que se hace la cuenta. Fíjense que el denominador marca eso. ¿Está bien? ¿Cuál es el muestreo que vas a hacer? Y después, obviamente, en la muestra nosotros contamos cuáles son las que tienen la característica que nosotros queremos evaluar. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, por ahora. Bueno, entonces creo que, a ver si esta era la última diapositiva. Sí. Ahí, Mir, si querés, podemos darles un break ahora o como quieran, chicos. No sé, de media hora y después seguimos con Bernoulli. O seguimos de largo. Claro, profe.